Padre, ¿qué es una utopía? Una utopía es como el horizonte, hijo. Tú avanzas y el horizonte se aleja. Tú sigues avanzando y el horizonte vuelve a alejarse. ¿Y para qué sirve una utopía, padre? Para avanzar, hijo, para avanzar. Eso era una utopía y hoy vamos a hablar de todo lo contrario. Bienvenido al Faro de los Libros. Soy Roque y hoy vamos a comentar las tres grandes distopías del siglo XX. Un mundo feliz, 1984 y Fahrenheit 451. Comenzamos. La utopía es un término acuñado por Tomás Moro, este señor, que da título a un libro que publica en 1516 en el que presenta una sociedad sin crimen, sin violencia, sin pobreza, y el género literario de la distopía nace como contraposición a este término y se inaugura en 1924 con la publicación de Nosotros, un libro del ruso Yevgeny Zamyatin en el que se muestra una crítica a la Revolución Rusa de 1917. El libro no será publicado en ruso hasta 1988 por cuestiones evidentes. El pobre Zamyatin morirá en la pobreza, como Van Gogh, pero habiendo inaugurado un nuevo género literario que es el de la distopía. Y aunque Nosotros puede ser considerada como la inauguradora del género de la distopía, y además ha influido, entre otros, en Orwell, hoy vamos a hablar de las tres grandes distopías del siglo XX. Un mundo feliz, de Aldous Huxley, 1984, de Orwell, y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Las tres novelas son buenísimas, en mi opinión. Las tres novelas tienen muchísimo en común, aparte del género, porque son más o menos coetáneas, las tres de mediados del siglo XX. Las tres podrían ser consideradas realmente novelas de ciencia ficción, y están las tres profundamente marcadas por el momento geopolítico que se vivía cuando se escribieron. Y de hecho, más veladas o más explícitas se ven en todas ellas críticas a los sistemas totalitarios, al comunismo, a la sociedad de consumo. Por tomar un poco de perspectiva del siglo XX, pensemos que entre Hitler y Stalin solamente se han llevado la vida de 40 millones de personas, casi la población de España actual. Y solo el comunismo en el siglo XX se ha llevado más de 100 millones de vidas, el doble de la población actual de España. Son novelas además que da cierto respeto leerlas porque son tremendamente premonitorias, o sea, parece que están prediciendo el futuro con una precisión que en muchos casos asusta. De hecho, son novelas de absoluta actualidad y es muy fácil identificar de forma perfectamente nítida elementos de la sociedad de hoy en novelas que se han escrito el siglo pasado. Muy recomendables. Creo que son novelas que si se leyesen en las escuelas veríamos muchos elementos de la sociedad actual: el fútbol, el alcohol, el tabaco, las drogas, la televisión, las redes sociales, con una perspectiva mucho más crítica de lo que lo hacemos. No voy a destriparos ninguna de las tres novelas, solo voy a contaros un poco acerca del mundo distópico que se presenta en cada una de ellas. Un mundo feliz es la novela más conocida de Aldous Huxley, fue publicada en 1932. En mi opinión, es la mejor de las distopías, a mí es la que más me ha impactado y la que más me ha gustado. De hecho, está entre mis 10 libros preferidos. Si estás al día en política internacional o te interesa la geopolítica, cuidado, porque Un mundo feliz es un libro que te va a indignar profundamente. En esta novela Huxley hace una crítica a la sociedad de su tiempo, muestra la sociedad a la que puede derivar la sociedad de su tiempo, y el problema es que se parece demasiado a la sociedad que tenemos hoy en día. Se pueden establecer ciertos paralelismos entre el mito de la caverna de Platón y Un mundo feliz, y esta obra además ha tenido influencia en películas como La isla o como Matrix. La novela se desarrolla en un mundo tecnológicamente muy avanzado, donde se ha conseguido erradicar la pobreza, la guerra, donde todos son felices, pero se ha conseguido a costa de sacrificar otras muchas cosas. Una desconexión absoluta de la naturaleza, de la familia, de la diversidad cultural, del arte, del amor, de la filosofía. Los niños se crean a través de cultivos humanos. El parto y la concepción están mal vistos, es como algo asqueroso y algo del pasado. Los niños además son educados evidentemente por el Estado y no por sus padres. Son invitados desde una edad muy temprana a practicar el sexo, eso sí, desligado de cualquier vínculo emocional o de cualquier moral. Y los trabajadores son premiados con el soma, una droga que utilizan para evadirse, y con el sensorama, una especie de televisión que tienen encendida todas las horas del día. Por último, la medicina ha avanzado hasta tal punto que la sociedad llega perfecta al momento en el que le toca su hora y son eliminados por el Estado.
Ya te digo, es un libro que si estás al día de política y de los movimientos de ingeniería social que se están llevando a término en este momento, es un libro que te va a impactar profundamente, que te va a indignar profundamente y que te va a sorprender el modo en que Huxley, pues hace casi 100 años, había previsto lo que está sucediendo hoy en día. Evidentemente de una forma no tan explícita como en el libro, de forma un poco más velada, pero identificará sin duda muchos de los matices del libro en la sociedad de hoy. La segunda gran distopía de la que os voy a hablar es de 1984, de Orwell. Una novela publicada en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, y que se entiende como una crítica al sistema comunista. Me parece otra novela buenísima, y es una novela que ha tenido un impacto tal que aunque no te la hayas leído y no hayas oído hablar de ella, estoy seguro que te suenan conceptos como Gran Hermano, como la policía del pensamiento, la neolengua o la habitación 101, la habitación que utilizaban en el libro para torturar a los ciudadanos, cada uno con su peor miedo. En la novela se presenta una sociedad gobernada por el Estado en un mundo en el que hay tres grandes bloques constantemente en guerra unos con otros y constantemente traicionándose y aliándose unos contra otros. Cuando el Estado cambia de aliado, se manipulan todos los registros de la historia para que el pueblo piense que ese Estado siempre ha sido el Estado amigo, el Estado aliado. Otro concepto del libro que me encanta es el de la neolengua. Es la lengua nueva que crea el Estado, puesto que afirman que lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado, que es uno de los grandes lemas del gobierno. Me pregunto si con esta frase Orwell está homenajeando en cierta manera a Wittgenstein, que como sabéis es un filósofo austriaco que por cierto murió un par de años después de la publicación de la novela y que afirmaba que los límites del lenguaje son los límites de tu mundo. Y es otra cuestión del libro que en mi opinión invita a reflexionar, porque si os fijáis en la sociedad actual, todos los grandes cambios de leyes, especialmente los que tienen que ver con aspectos morales, van acompañados de eufemismos. Y al final yo creo que estamos viviendo también la neolengua. El gran lema del partido es: guerra es paz, libertad es esclavitud e ignorancia es fuerza. Guerra es paz porque mientras los estados están en guerra y la sociedad tiene miedo, la sociedad no se rebela contra el Estado. Libertad es esclavitud, puesto que mientras que la sociedad piense que es libre, la sociedad seguirá siendo esclava. E ignorancia es fuerza, porque, al igual que en la sociedad de nuestros días, la ignorancia del pueblo es la fuerza de los gobiernos. Y cerramos la trilogía distópica con Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publicada un par de años después, de 1984. Esta fue publicada en 1952. En esta novela los protagonistas son los libros. Fahrenheit 451 recibe este nombre porque es la temperatura en grados Fahrenheit a la que arde el papel, y en esta novela se presenta una sociedad que vive por y para el entretenimiento, en la que los libros están totalmente prohibidos. En esta sociedad, también muy avanzada tecnológicamente, se encontró un material ignífugo con el que se construyen las casas, por lo cual los bomberos ya no hacen falta y se dedican a quemar todos los libros que encuentran. El protagonista, que se llama Montag, es precisamente un bombero que queda profundamente impactado cuando, después de quemar un domicilio con libros dentro, una mujer se inmola con todos los libros. Se plantea que si una mujer decide arder con sus libros e inmolarse, tiene que haber algo profundamente interesante detrás de estos. Y la novela se plantea como una crítica hacia los medios de comunicación y hacia el entretenimiento que consiguen que la gente pierda el interés por la literatura y por la cultura en favor de un entretenimiento vacío y constante 24 horas al día. Dando un paso atrás en estas tres grandes novelas, podríamos decir que Huxley, en Un mundo feliz, plantea la deriva de la sociedad o el control de la sociedad a través del placer, del sexo, del sensorama, del soma. Que Orwell plantea la deriva de la sociedad o el control de la sociedad a través del miedo, con la guerra constante entre estados, con el Gran Hermano, con la habitación 101, y Bradbury en Fahrenheit 451 plantea el control de la sociedad, el dominio de la sociedad o la deriva de la sociedad a través del entretenimiento vacío y de la ignorancia. Por último, te recomiendo otras tres distopías que también son muy buenas en mi opinión. El proceso, de Kafka, El señor de las moscas, de Golden, y Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago.
Y con estas recomendaciones terminamos. Te dejo como siempre enlaces a los libros en la descripción. Muchas gracias por seguirnos, te invito a que te suscribas si te está gustando el canal y nos vemos en próximos libros.